Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, presenta su programa Tiempo de Restauración. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, aún es tiempo, de cambiar tu vida, de restauración. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, todos nuestros amados radioescuchas. Pues estamos en otro sábado más para la gloria de Dios en este programa Tiempos de Restauración, de Casa de Restauración. Y bueno, estamos aquí totalmente con ese deseo de poder que Dios use nuestras vidas para su gloria, mis amados. Muy alegres de estar con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Y bueno, mis amados hermanos míos, este programa Tiempos de Restauración es de casa, la Casa de Restauración Iglesia. Pues les enviamos todo un saludo a todos. También nuestros pastores les envían un saludo. Nuestro pastor José Manuel Peña Hernández y nuestra pastora Alejandra Leiva González, pues les mandan un saludo y un agradecimiento por estar siempre sintonizando este programa los sábados. Ahorita lo pasamos cada 15 días para los que no saben. Cada 15 días estamos de este sábado hasta dentro de 15 días vamos a compartir nuevamente palabra del Señor en este programa. Y los invitamos a que nos acompañen cada domingo a nuestro servicio familiar a las 11 de la mañana. Ahí estamos a las 11 de la mañana, ahí en Zapotal Primera, después del tope. Amados, ahí después del crucero, entre lo que es Zapotal Primera iniciando, pasando el tope entre las tienditas, ahí está la entrada y está el letrero donde está el anuncio de Casa de Restauración. Hasta el fondo está nuestra casa, nuestra iglesia, tu casa. Si tú quieres ser parte de nuestra familia en Cristo, pues te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana, mis amados. Y bueno, hoy toca como siempre, bueno, en este mes hay tema libre. Hasta enero tenemos este tema libre, así que, amados, hoy vamos a hablar de algo que está pasando actualmente. ¿Qué está pasando hoy con tanta cosa, tanta preocupación, el desempleo, tantas cosas que están pasando hoy en día? Pues ahí como que nos afanamos. Entonces, el tema del día de hoy, no te afanes, vamos a hablar de ello, de los afanes que hay día a día, ¿verdad? De pronto nos preocupamos hasta por el próximo año y no sabemos si vamos a tener la oportunidad de vivir para el próximo año. Bueno, que ya está cerquita porque ya estamos a fin de año, sí, pero pues de todas maneras no sabemos si vamos a ser parte de ese pueblo que va a pasar al 2026 o nos vamos a quedar en este 2025, y de pronto nos preocupamos, nos afanamos. Y entonces la palabra de hoy es para aquellos que se afanan. Yo creo que todo el mundo nos afanamos en algún momento, pero vamos a aprender. Hoy Dios nos va a hablar totalmente, va a hablar a nuestras vidas, nos va a recordar algo, porque mira, amados, aunque tengamos mucho conocimiento de la palabra, de pronto, y tengamos el conocimiento de esta palabra que hoy vamos a compartir, de pronto nos afanamos. Es algo que, es parte de la naturaleza de los seres humanos. Así que vamos a orar primero, antes que nada. Oremos para que Dios, nuestro Señor Jesús, su Espíritu Santo, hable a cada corazón que hoy se encuentra afanado, preocupado, con ansiedad, con angustia, con ese miedo al mañana o con muchos temores. Así que vamos a orar. Amado Dios de poder y de gloria, en esta hora, Señor, te pedimos y suplicamos, seas tú en esta hora hablando a todo tu pueblo, Señor, a cada corazón que necesite escuchar de una palabra, que sea liberado de toda ansiedad, de toda angustia, de todo afán, de todo lo que hoy está impidiendo que pueda disfrutar de su día a día, Señor. Que tu palabra
hoy sea esa semilla que dé frutos al 100%. Amado Dios, que hoy esta palabra de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hoy esta palabra, Señor, sea usada con poder y con gloria, Padre, para que todo aquel que vive hoy en ansiedad, en estrés, en preocupación, amado, hoy llegue la calma que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que dice tu palabra, y esa paz sea por medio de tu palabra, Señor, tu presencia, tu espíritu. Quite todo lo que pueda haber en ese corazón ansioso, estresado, angustiado. Señor, se vaya todo eso. Y que tu presencia, Señor, de ese reposo, Señor, ese tiempo de refrigerio, ese tiempo hermoso contigo, mi amado. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, mis amados hermanos míos, pues vamos a empezar revisando y escudriñando la palabra en Mateo capítulo 6, mis amados, en el versículo 25 vamos a iniciar, vamos a ver esta porción bíblica que incluso tiene como título "De nada sirve preocuparse". Entonces, nuestro tema del día de hoy es que no nos afanemos, no te afanes, ¿sí? Ese es lo que Dios quiere decirte hoy. Entonces, vamos a escudriñar Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 34. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Tremenda y maravillosa. Mira, está súper clarísimo, pero de pronto dice la palabra del Señor, nos dice que no todos van a entender la palabra de Dios. Estamos leyendo y estamos escudriñando la nueva versión internacional, que siempre me ha gustado en el aspecto que es más clarita, como que podemos entenderla más. Y bueno, algo que nos dice, mira, en este versículo 34, el último que escudriñamos, dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mis amados, algo que tú y yo tenemos que aprender es que tenemos que irnos a refugiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da ese consuelo. Mira, yo cada vez que siento así como una angustia, como que una preocupación, como que me empiezo a afanar, como que me empiezo de pronto a empezar así como una ansiedad, así. Pero eso se da, amados hermanos míos, porque nuestra naturaleza como seres humanos así es. O sea, tendemos a ser así, sí. Tendemos a ser preocupones o a tener miedo, Mira, dice la palabra del Señor que Elías, el profeta Elías, un hombre que era de muchísima fe,
un hombre que creía en el Señor, un hombre que se manifestaba, tenía una comunión, una relación con Dios, que cuando él oraba, pues se manifestaba el poder del Señor. Sí, oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que lloviera, llovió. Oró un día para que se manifestara el poder glorioso de Dios y desde el cielo fue lanzado fuego para encender un altar que él había hecho. Y además, y hasta aparte él mostró, o sea, cómo tenía ese respaldo del Señor. Y aún así dice la palabra de Dios que este hombre, después de haber, o sea, mostrado el respaldo del Señor, dice que se fue a meter a una cueva ahora sí que huyendo de miedo, de temor, de ansiedad. Amados hermanos míos, porque una mujer, la reina, la había amenazado. Entonces, algo que yo te estoy compartiendo de esta palabra es porque, amados hermanos, porque nuestra naturaleza como seres humanos, tendemos a de pronto nos borbotonea la ansiedad, los afanes, la angustia y el miedo. Entonces, te doy el ejemplo de este hombre de Dios, o sea, este hombre tenía una relación con el Señor, sin embargo, tuvo temor y tuvo miedo, sí, se escondió. Entonces, amados hermanos míos, ¿qué no seremos tú y yo, verdad? Tú y yo, que todavía nos falta tanto que aprender de la palabra, que vamos a tener preocupaciones y afanes. Pues obviamente toda la vida vamos a tener pasadas en nuestras vidas, que vamos a tener ciertos temores o que nos vamos a afanar. Pero por eso está la palabra de Dios, para que tú y yo vayamos a ella y entonces nos haga recordar el Espíritu Santo por medio de su palabra, amados, que el Señor siempre va a estar con nosotros y nos pueda dar otra vez esa paz que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios tiene ese poder cuando, mira, si yo me siento de pronto angustiada, que a mí me ha pasado, de pronto viene así como un momento de angustia, un momento de ansiedad, y de pronto digo, ay Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer para aquello? Y todo eso. Amados, el Espíritu Santo de Dios me recuerda la palabra. Y entonces voy a la palabra de Dios, voy a la Biblia y vuelvo a recordarla, vuelvo a estudiarla. Y entonces es donde viene esa paz y esa calma a nuestras vidas. Bueno, así me pasa a mí. Yo te digo que hay que hacerlo así, amados, porque es realmente una cosa maravillosa. Entonces, cuando yo estoy muy afanada, yo te diré una cosa: cuando estemos afanados, Dios quiere que hagamos esto, vayamos a su palabra. Y hoy Dios, a todos los afanados, a todos los que están preocupados por el mañana, a todos los que están preocupados no solo por mañana, sino por fin de semana, por la otra semana, por el próximo mes, por el próximo año, Dios hoy nos dice a todos, amados hermanos míos, dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, no nos angustiemos por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. O sea, ¿qué te estás preocupando por el día de mañana? En primera, no sabemos si vamos a estar vivos. En segunda, pues ya Dios a veces ya tiene resuelto muchas cosas. Dios ya movió, o sea, muchas cosas a nuestro favor. Dios ya movió ciertas circunstancias. A veces no sé si te ha pasado, de pronto te preocupas por ciertas situaciones. ¿Cómo las voy a resolver? Y de pronto llega el día que tú dices, bueno, y ahora va a ser el día que voy a resolver tal situación, y sale que todo sale a favor, todo, o sea, te sorprendes cómo Dios se mueve de una manera hermosa y maravillosa a favor de tu vida. Y entonces nos damos cuenta, bueno, para eso ni me hubieras yo preocupado tanto. Pero por eso la palabra nos dice, no te angusties, no te preocupes. Yo siempre he dicho, o sea, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, ¿sí? Si nuestra situación se debe, pues a que tenemos que, ahora sí que, no sé, solventar alguna situación económica, pues bueno, pues trabajemos y pidamos a Dios en oración que nos dé fuerza, nos dé salud, y nos dé esas oportunidades de trabajo que necesitamos para solventar todas las situaciones que tengamos que solventar.
Entonces, mis amados, Dios va a escuchar nuestra oración. Pero hay algo muy interesante que nos dice, amados hermanos míos. Algo antes que nos pasemos a eso que interesante que les quiero comentar, vamos a terminar este versículo. Y dice, cada día tiene ya sus problemas. Amados, o sea, a veces somos tan necios como seres humanos, porque, o sea, la palabra de Dios nos dice, mañana tiene sus propios afanes, o sea, mañana tiene sus propios problemas, o sea, encárgate los de hoy, o sea, hoy tiene sus afanes y sus problemas, encárgate de hoy, con eso es más que suficiente. Entonces tú y yo tenemos que aprender, primera lección que nos enseña la palabra, a vivir el día a día. Si hoy, en este día, tenemos salud, tenemos energía, tenemos trabajo, está nuestra familia pues bien, pues lo que tenemos que hacer es agradecerle a Dios que hoy estamos bien, hoy tenemos solvencia, hoy tenemos pan en la mesa, hoy tenemos trabajo, hoy tenemos esto, pues dale gracias a Dios. Mañana será otro día, mañana Dios verá. Lo que tú y yo tenemos que aprender es a pedirle a Dios cada día sabiduría de lo alto. Ahí dice la palabra que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene y proviene del mundo, la que tú y yo tenemos que pedir, y lo dice la palabra, pidan sabiduría. Aquel que sienta que no tiene sabiduría, que la pida. Esa es la sabiduría que tú y yo vamos a pedir a Dios. Esa sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Y sabiduría para todo. Necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos, mis amados. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios hasta para nuestras finanzas. A veces somos unos malos administradores. A veces no sabemos administrar ahora sí que los bienes que Dios nos ha encomendado. A veces no sabemos administrar. Y mira, alguien una vez me decía, no importa cuánto gane uno, aquí lo importante es saber administrar lo poco que uno gane. O sea, no se trata de que puedas ganar millones, porque hay gente que puede ganar muchísimo, pero siempre va a estar con deudas, siempre va a estar con dificultades, amados. Hay mucha gente que de pronto es una excelente administradora en cuestiones financieras y que lo poco que tiene lo administra de una manera con mucha sabiduría. Entonces tú y yo tenemos que aprender a pedir sabiduría de parte de Dios. Y dice la palabra que esté falto de sabiduría, lo pida y que Él nos dará a su Espíritu Santo. A nadie va a negar. Y su Espíritu Santo, pues es toda la sabiduría, o sea, toda la sabiduría es esa sabiduría que viene y proviene de Dios. Así que, amados hermanos míos, por eso tú y yo tenemos que ir aprendiendo. Pero mira, vamos a empezar a escudriñar esta palabra. Lo interesante de esto es algo muy hermoso. Nos vamos a hacer un poquito hacia atrás. Y mira, en el versículo 33 nos dice algo muy importante. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas les serán añadidas. Amados hermanos míos, aquí está lo más importante y poderoso de toda la palabra que hemos escudriñado el día de hoy. Toda la que hemos leído y compartido, amado, aquí viene el meollo del asunto, diría. Aquí viene es el oro molido que tenemos que aprender. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú y yo lo que tenemos que hacer, amados hermanos míos, es buscar antes que todo, antes que empecemos el día, buscar el rostro de Dios. Cada día de nuestras vidas, buscar a Cristo Jesús. Amados, dice, más bien busquen primero el reino de Dios. ¿Y qué
¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa Cristo. Cristo es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida, dice la palabra del Señor. Él representa el reino de nuestro Dios Padre, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién tenemos que buscar primero del rostro? Amados, esa de Cristo Jesús. Y dice, y su justicia. Amados hermanos míos, algo que tú y yo tenemos que entender. Esta justicia de la que habla es la justicia de que pongamos por obra, por práctica, cada día la palabra de Dios. Toda la palabra, mira, todo lo que está en este libro nos enseña la forma en la que tú y yo tenemos que vivir. Y todo este libro es una manera de vivir en justicia. O sea, cada mensaje, cada mandato, cada promesa, todo lo que va enseñando, cada enseñanza, cada aprendizaje, cada versículo, cada capítulo, cada libro, mis amados, tiene, o sea, el toque poderoso de justicia de parte de Dios. Y entonces nos enseña cómo tú y yo debemos de vivir en esta vida, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de conducir, cómo debemos dar cada paso, cada día de nuestra vida. Y entonces algo tremendo e importante, porque de aquí tenemos que arrancar, amados, cuando tú y yo primeramente buscamos a Dios cada día, cuando tú y yo ponemos por obra su palabra, dejamos nuestra carnalidad, dejamos nuestros deseos, dejamos nuestras pasiones, dejamos todo lo que a nosotros en personal nos interesa, por lo que a Dios le interesa que tú y yo hagamos en esta tierra. Entonces, amados hermanos míos, vendrá algo poderoso a nuestras vidas. Y esto quiero que se te quede muy claro. Porque dice esta palabra, y todas estas cosas les serán añadidas. Amados hermanos míos, esta palabra tenemos que entenderla. Muchos no la van a entender, muchos no la van a comprender. Pero tú y yo, aquí hay una promesa de parte de Dios. Si tú y yo buscamos a Dios cada día, cada mañana, antes de que empecemos a hacer lo que sea en el día a día, amados hermanos míos, pues no nos va a faltar ese amor, esa misericordia, ese favor, esa gracia que no merecemos de parte de Dios. Y algo que nos promete esta palabra, nos dice que todas las cosas serán añadidas. Todas, dice, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Y de qué cosas está hablando? La acabamos de leer y escudriñar. Acabamos de leer que dice en el versículo 25, desde el 25, Mateo capítulo 6, del versículo 25 hasta el 32, nos dice cuáles son esas cosas que el Señor nos va a añadir, pero siempre y cuando tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y la justicia, que es vivir la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Va a ver qué son esas cosas, porque ya lo leímos, pero de pronto como que no se nos queda todo, ¿verdad? Así que vamos a ir escudriñando ahorita y vamos a ir viendo cuáles son las cosas que Dios nos dice que nos va a dar si nosotros le buscamos primeramente. Y dice la palabra en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Para empezar, el Señor nos dice, no se preocupen por su vida. De pronto nosotros estamos, amados hermanos míos, como preocupados, ¿qué va a pasar? O si tenemos algún problema de salud, nos preocupamos, ¿verdad? Si vamos a morir o si qué va a pasar y todo eso. Y la palabra nos enseña así de cajón en la entrada, dice que no nos preocupemos ni por nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida, amados hermanos, cuando nosotros buscamos primeramente al Señor, sabemos que ya no nos pertenece.
la vida nuestra o la de nuestros hijos o la de nuestros seres amados, ya no nos, o sea, no nos pertenece. Lo de nuestros hijos, podríamos decir nosotros la mamá, no, pues es que yo lo di a luz, lo tuve en mi panza 9 meses, o sea, me pertenece porque de mí salió. Y no, amados hermanos, ni nuestros propios hijos nos pertenecen. Nuestra vida no nos pertenece porque le pertenece a Cristo Jesús. Porque ya Él pagó un precio por ti y por mí en esa cruz, amados. Porque Él pagó hace más de 2000 años un precio muy alto con su propio cuerpo, con su propia, amados hermanos, su presencia en esta tierra. Él ya pagó ese precio y muy alto. Entonces nuestra vida, o sea, no nos pertenece. Y esa vida, cuando nosotros se la ofrendamos, porque así somos, ¿verdad? Le decimos a Dios, le ofrendamos esta vida a Dios, amados, pues está en las manos de Él y Él va a hacer su voluntad. Y dice la palabra de Dios, que no se nos debe de olvidar, la palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta y de bien para nosotros, sus hijos. Todas esas palabras tenemos que grabarlas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cada vez que se nos quiera o pasemos por algún momento en el que se quiera olvidar eso, lo recordemos, amados, que nuestras vidas no nos pertenecen. Por eso tú y yo tenemos que dar gloria y honra a Dios con nuestras vidas, porque no nos pertenece, le pertenece a Él. Entonces nos dice esta palabra. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Mira, hasta ahorita nos va diciendo el Señor. O sea, no se preocupen, yo les voy a dar de beber. Yo les voy a vestir, dice. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Y el cuerpo más que la ropa. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender el Señor? A veces nos preocupamos por tantas vanidades, a veces nos preocupamos por tantas cosas que no tienen importancia. Sí, le damos más valor a la ropa, a otras cosas que no tienen ese valor. Y nuestra vida tiene valor cuando tú y yo ya hemos decidido llevar nuestra vida por el camino que nos va a llevar tomados de la mano con nuestro Señor Jesús. Ahí, o sea, ahí tiene ese valor tremendo. Pero cuando nuestra vida, nosotros decimos, bueno, yo quiero darle bola al hacha en este mundo y bueno, y a ver, después ya me arrepiento y ya voy a Cristo. Amados hermanos, nuestra vida nos dice, no se preocupen por su vida, porque si nuestra vida no está en Cristo Jesús, pues es una vida que se va a perder, una vida que no solo se va a perder en esta tierra, también se va a perder por la eternidad, se va a perder la oportunidad de estar en ese mundo, en ese espacio, en esa dimensión de la cual nos habla la palabra, que vamos a trascender cuando Cristo venga por todo su pueblo. Entonces, amados hermanos míos, en la palabra de Dios nos enseña eso. O sea, no se preocupen, dice, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Amados hermanos míos, el Señor siempre va a estar pendiente, pero te vuelvo a recordar el versículo 33, que esto se va a desatar, toda esta promesa de parte de Dios se va a desatar siempre y cuando, por favor, anótalo en tu corazón, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, amados, no nos tendremos de qué preocupar, porque ya hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor. Y esto no quiere decir que como que nos vamos a sentar a pie cruzados, ¿verdad? Sin hacer nada y esperando que nos caiga una lluvia de cosas del cielo. O sea, eso no significa eso, no te confundas, amados.
que tenemos que trabajar, porque a Dios no le gustan los flojos, porque dice la palabra del Señor, que el que coma, el que trabaje, y el que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. O sea que a Dios no le gustan los flojos. Así que tú y yo, o sea que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer, trabajar, estudiar, dependiendo pues, de lo que tengamos que hacer o nos toque hacer en nuestro tiempo, en nuestra edad, en el momento. O sea, hagámoslo, ocupémonos en lo que tengamos que hacer y realizar. Pero que todo, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos en esta tierra sea para glorificar a nuestro Dios. Eso, mira qué tremendo y poderoso, porque todo está así como que amarrado, aunado, todo tiene conexión con Dios. Y todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos dice, como si fuera para Dios, para honrarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre, para decir, somos hijos de Dios y las cosas las hacemos así. Entonces, amados hermanos míos, pues nos dice esta palabra, dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mira, un problema muy grande que tenemos nosotros los seres humanos es que nosotros cuando ya nos está yendo mal nos sentimos como si fuéramos, no sé, peor que la basura, la basura que hay en la calle, ¿no? Nos menospreciamos, no nos valoramos. Y esta palabra nos enseña eso, nos enseña y nos recuerda que tú y yo nos tenemos que valorar como hijos de Dios y que como hijos de Dios valemos, como creación de Dios valemos, como hijos de Dios pues valemos tremendamente. Papá no nos va a dejar. Si a su creación, mira, vamos a recordar que creación de Dios, pues somos todos somos creación de Dios, hasta los animalitos son creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que decidimos un día renunciar al mundo y someternos a la voluntad escrita en la Biblia. O sea, someternos a la palabra. Entonces, cuando somos hijos de Dios, amados hermanos míos, esta palabra se va a cumplir. Y si somos esos hijos que buscamos su rostro cada día, que buscamos la manera de poner por obra su palabra cada día, que vamos a fallar, que vamos a cometer errores, sí, porque somos seres humanos, pero que vamos a estar trabajando y esforzándonos y siendo valientes para que, amados hermanos míos, tratemos de hacer lo mejor posible para exaltar el nombre de nuestro Dios con nuestras vidas cada día. Entonces, la palabra de hoy, de Dios nos dice hoy, ¿no valen ustedes mucho más que ellas, que las aves? Si Dios las procura, amados, ellas no tienen así como que un hogar como a veces podemos tener nosotros, así, no tienen una quincena, ¿verdad? No tienen un trabajo así, que diga, bueno, pues, que cumpla horarios y todo eso. No, ellas, mira, o sea, Dios es tan hermosísimo, Dios es tan maravilloso y se preocupó porque las aves hasta tuvieran en su plumaje de tal manera, tuvieran así como que un aceitito en el que no penetra el agua, no se mojan. Mira qué hermoso, cómo es Dios tan detallista. Yo no me dejo de admirar cómo el Señor tiene todos esos detalles para su creación, ¿sí? Para el resto de su creación, que no son los seres humanos, sino tiene todos esos detalles. ¿Te imaginas qué más detalles va a tener para nosotros, sus hijos? Es que, amados hermanos, pues siempre el Señor va a estar pendiente y va a cumplir esta promesa de Dios en nosotros. Y nos vamos al versículo 27, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Amados hermanos míos, hay algo que siempre le digo a mis pacientes. Le digo, bueno, porque de pronto tienen su presión alta y les digo, mira, la presión alta siempre se dispara por o sea, hay muchos factores y una de ellas es el estrés, la ansiedad, la preocupación. Y entonces siempre les digo algo, les digo, sí,
lo que les está provocando preocupación. Si tiene solución, pues gracias a Dios, bendito sea el Señor. Pero si no tiene, pues también gracias a Dios. ¿Por qué? Y entonces no nos preocupemos, no nos provoquemos más estrés y ansiedad, porque de todas maneras, pues no vamos a poder solucionar nada. Si tiene solución, pues qué bueno, y si no también, o sea, de nada nos sirve preocuparnos y con esa ansiedad, porque al contrario, lo que vamos a provocar es, pues, en el caso de mis pacientitos, un infarto, ¿no, amados? Y al igual de todos, o sea, la ansiedad y el estrés provocan tantas enfermedades en el cuerpo de un ser humano. Amados hermanos míos, no se imaginan, el estrés provoca cáncer, diferentes tipos de cánceres. El estrés hace que pues ahora se desaten muchas células que pueden ocasionarnos, o toxinas o hormonas que pueden alterar nuestro organismo a tal grado que puedan ocasionar ciertos tipos de cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y todo esto provocado por ciertas hormonas o por ciertas sustancias que se liberan por el estrés, por la ansiedad. Por eso el Señor nos enseña: no te estreses, no te angusties, no te preocupes, no te estés adelantando a algo que a lo mejor ya está Él solucionó. Ay, amados, ahorita te voy a platicar varias cositas que he compartido en otras prédicas, porque a veces de pronto nos desesperamos, tenemos ese estrés, pero hay que recuerda, yo siempre recuerdo eventos en los que Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas, y recuerdo, si lo hizo una vez, como dice una alabanza, lo hará otra vez, y lo hará miles de veces, las veces que sean necesarias, para ayudarnos a salir de todo lo que haya que salir, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, y porque Dios nos ama, y lo dice en esta palabra: no vales más que los pajarillos, y yo los alimento, yo los protejo, yo les hago que pues no les penetre el agua de lluvia a su cuerpecito indefenso. Tienen un plumaje que los protege. Amados, así el Señor, quizá tú y yo no tengamos un plumaje, pero Dios busca todas las maneras habidas y por haber, porque es tan ingenioso, o sea, el Señor es tan sorprendente. Dios nos va a sorprender siempre. Jamás vamos a decir ya Dios me dejó de sorprender. No, Dios siempre nos va a sorprender. Y pues obviamente Dios quiere que tú sepas el día de hoy, o que recuerdes, amado, lo importante que eres como hijo de Dios, que eres importante. Así que Él no te va a dejar. Él siempre va a estar pendiente de tus necesidades. Pero, te recuerdo el versículo 33. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, para que todas estas cosas se nos vengan por añadiduría. Eso es algo que tú tienes que recordar. De pronto el mundo quiere que Dios les dé las añadidurías. O sea, se recuerdan, siempre van a recordar. Hay personas que dicen: no, pero es que Dios promete que pues nos va a dar añadidurías. Pero si no buscamos a Dios, si despertamos y vamos, como diría mi abuela, como animalitos, y no nos acordamos del Señor, pues ¿cómo se va a cumplir esta promesa en nuestras vidas, mis amados? Pues claro que no se va a cumplir, porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y más si somos hombres o mujeres injustos, actuando con maldad, atacando, no sé, levantando falsos, haciendo daño, perjudicando a los demás. Bueno, amados hermanos, obviamente esto no se va a cumplir en nuestras vidas. No esperemos bendición de parte de Dios, que las puertas de los cielos se abran, si nosotros estamos en el camino de maldad. Pues obviamente no se va a cumplir esto. Entonces, esta promesa es para aquellos que son hijos y que cada día hacen un esfuerzo tremendo porque cada día cumplir y vivir en justicia, como dice esta palabra.
Y bueno, seguimos en el versículo 27. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, dice el Señor, bueno, ¿de qué te preocupas? Hay algo que tú y yo tenemos que recordar, que nada en este mundo va a pasar por casualidad. Nada en este mundo se va a salir de las manos del Señor. Que tú digas, ay no, es que a Dios, es que yo creo que se le olvidó que yo existo. Claro que no se le olvidó que tú existes, amado. Todo está en los planes y los propósitos del Señor. Incluso cuando el enemigo nos quiera atacar, está dentro de los planes y los propósitos del Señor. Yo sé que esto como que no lo van a entender mucha gente, pero está el libro de Job en donde nos enseña que Dios permitió, casi, o sea, le dio permiso al enemigo, al diablo, de atacar a Job, pero estaba dentro de los planes y los propósitos del Señor. Porque Job era un hombre, dice la palabra, que era o sea, el mejor de todos. O sea, era un hombre que era honrado, era justo, era algo tremendo que siempre me viene a la mente, temeroso de Dios. Dice la palabra que dice que no había hombre sobre la faz de la tierra tan justo como Job. Y tú te preguntarás, y bueno, si era justo, si era temeroso, honraba al Señor, bueno, ¿por qué Dios permitió que tocara a Job? Porque después de haber sido el más rico y millonario, se quedó sin nada, después de tener una familia grande de muchos hijos e hijas, todos murieron, se quedó sin nada, solo quedó su esposa, y pues perdió todo, absolutamente todo. Pero hay algo que Dios nos enseña en esa porción bíblica, nos enseña algo tremendo y poderoso, que es que a veces, amados hermanos míos, hacemos muchas cosas por rutina. O por ejemplo, si vivimos en nuestra vida diaria, pues a lo mejor conociendo de la palabra, sirviendo, haciendo cosas, tratando de ser buenos, tratando pues teniendo el temor del Señor, pero a veces no tenemos una relación con Dios, no conocemos a Dios en lo profundo de lo que deberíamos como hijos de Él conocerlo. Y entonces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas en las que nos va a permitir conocerlo. Job lo conoció en medio de ese desierto en el que vivió, en medio del dolor, de la angustia, de la pérdida, de la enfermedad. Job conoció a Dios en eso, porque hay una palabra que nos dice en el libro de Job, dice, hasta hoy te conozco. Hasta hoy de verdad te conozco, porque de oídas te conocía. O sea, a veces nada más de oídas conocemos a Dios. Hemos oído de Dios, hemos oído de Cristo, hemos oído del Espíritu Santo, hemos oído de la palabra, hemos oído de sus promesas, hemos oído de sus mandatos, pero realmente no le conocemos. Y entonces Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas para que tú y yo lo conozcamos. Es ahí en medio de una crisis, de una enfermedad, de un desierto, cuando tú y yo conocemos verdaderamente a Dios, cuando vemos su amor, su favor, su misericordia, cuando vemos el mover poderoso, lo que Él puede hacer por ti y por mí. Ahí es donde nos podemos ver y palpar su poder, podemos ver y palpar que Dios es real y que es poderoso y que se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso Dios va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida. Y bueno, para que no perdamos el hilo, te voy a compartir un testimonio de hace muchos años. Hace no sé cuántos años, pero ya tiene varios, en los que un día voy al cajero. Ya lo he platicado esto, a lo mejor alguien ya lo ha escuchado, lo va a volver a escuchar, pero es para recordarnos. A mí este testimonio siempre me recuerda cuando hay problemas hay situaciones difíciles que voy a enfrentar, siempre recuerdo esto y digo, si lo hizo aquella vez, lo hará una y otra vez. Y lo ha hecho muchas veces más.
Bueno, un día voy al cajero, ya para que no se queden con la curiosidad, voy al cajero y sale que nada, mis amados, nada, ya no encontré este dinero, yo creo que una bicola diría, algo muy poquito tenía, yo tenía que pagar varias cosas y entonces sale que yo dije, Dios mío, lo primero que me pasó por la mente, me clonaron la tarjeta. Y entonces, amados hermanos míos, ya después el Espíritu Santo de Dios me recordó en ese instante que no me podían haber robado. ¿Por qué? Porque pues, amados hermanos, lo que muchas a veces no están de acuerdo, el diezmar, el ofrendar. Y yo dije, no, yo soy, dice la palabra, que aquel que diezma, Dios va a reprender al devorador. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que Dios te promete en su palabra que todo aquel que diezme, todo aquel que ofrenda su reino, todo aquel que provea para su reino, amados hermanos, tiene una promesa tremenda, sobre todo al diezmador. Le promete que el enemigo no tocará de sus finanzas. Entonces, amados, yo recordé esa palabra, el Espíritu Santo de Dios me recordó eso. Yo dije, no me robaron porque yo diezmo. Y dice la palabra de Dios que va a reprender al devorador, o sea que no me pueden robar, porque pues esa palabra se va a cumplir. Yo he creído fielmente en esa palabra. Y entonces yo dije, no, en algún lado está mi dinero. No me lo robaron, no desapareció, por algún lado ha de estar. Y sí, en algún lado estaba. Y entonces, bueno, ya investigando y todo eso, sale que en ese tiempo hubo así como que un cambio de sistema, porque era cambio de gobierno y no sé qué tanto rollo. El chiste que las computadoras o el sistema y los programas esos, sale que como que te hizo que si tenías algunos préstamos de hace años, parecía como que tú no habías pagado en ese tiempo y parecía como que tú debías, pero ya debías una gran cantidad porque sí, ya tenía muchos años. Yo había hecho un préstamo hacía 10 años y me parecía como que yo todavía no había pagado desde hacía 10 años y ya te imaginarás, o sea, el altísimo, todos los intereses y todo, por eso me jalaba una gran cantidad de mi cuenta. Entonces, tremendo eso, de verdad. Entonces, en realidad, sí, no se había perdido el dinero. Ahí se había cumplido una palabra de Dios. Entonces, fíjate, eso me ayudó a mostrar que cuando tú crees en la palabra, cuando tú obras en justicia, eso es practicar la justicia, mis amados. El diezmar es practicar la justicia porque es parte de la palabra y es parte de la enseñanza de lo que te está enseñando Dios que debes de hacer. El diezmo no es por obediencia, el diezmo es por gratitud. Nos los enseña desde el primer libro en Génesis, cuando el hombre, ahora sí que el hombre de fe, el hombre, el mayor hombre de fe que es Abraham, amados, diezmó por primera vez, no porque Dios se lo mandara, sino por gratitud. ¿Y por qué te comparto esto? Porque es parte del testimonio y es parte de la justicia que tú y yo tenemos que vivir. O sea, la palabra no solamente la vamos a usar en las cosas que nos convengan, la tenemos que cumplir porque hemos creído en Dios. Entonces, si hemos creído en Dios, pues vamos a vivir y cumplir cada palabra como así está estipulada. Entonces, amados hermanos, pues sale que sí, o sea, Dios había, permitido que pasara esa situación. Pero ¿por qué lo permitió Dios? Porque me hizo ver, que esa palabra se había cumplido. O sea, no me habían robado, sino que había pasado este proceso que después obviamente me lo devolvieron, pero para que me lo devolvieran, amados hermanos, pasaron varios meses, que yo lo que quería que me lo devolvieran inmediatamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenía yo que pagar muchas cosas, para eso trabaja uno, ¿verdad? O sea, que recibes tu quincena y tienes que pagar y solventar ciertos gastos y todo eso. Entonces, amados hermanos míos, en ese tiempo estaba yo pagando mi camioneta. Sí, una camioneta que tenía hace tiempo. Y entonces
Pues obviamente yo decía, ¿cómo voy a pagar mi vehículo? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a pagar a mi secretaria? ¿Cómo le voy a pagar esta otra cosa? Entonces mis amados hermanos míos me van y me dicen, donde habían retenido mi salario, me dicen que no me lo iban a entregar inmediatamente porque tenía que pasar como que un proceso y que iban a tardar hasta 3 meses en pagarme. Para esto era como en estos tiempos, ¿sí? O sea que los 3 meses abarcaba octubre, noviembre y diciembre, pero como ya era diciembre, me tenía que esperar hasta enero, o sea que eran casi 4 meses en los que yo se me iba a devolver mi dinero. Amados hermanos míos, yo siempre he platicado esta parte en donde recuerdo que lo que primero te enseña la palabra es que guardes calma. Y algo que el Espíritu Santo me recordó en ese momento fue que pues no tenía que reclamarle a nadie, ¿sí? Había sido pues un error de sistema, de programas, no sé, a lo mejor había un error humano obviamente por ahí, pero algo que Dios nos enseña por medio de la palabra es que tengamos el entendimiento y la sabiduría de que si algo está pasando en nuestras vidas es porque Él lo está permitiendo. Y entonces es algo que el Espíritu Santo de Dios me recordó. Esto lo estaba permitiendo Dios. Eso que estaba pasando lo estaba permitiendo Dios. Entonces, ¿con quién te puedes quejar si Dios lo está permitiendo? O sea, ¿con quién te vas a pelear? O sea, no te puedes pelear con Dios, ¿sí? O sea, amados, nos tiene que quedar claro eso. Entonces, eso te enseña la palabra. Y ese día me acuerdo que solamente pues pedía hablar con el director de esa oficina y todo eso, que por cierto nunca me dio la cara, quizá porque pues le daba pena y decirme que pues hasta enero me iban a devolver lo que se me estaba reteniendo. Y pues y pues la angustia que tenía. Entonces, mis amados hermanos míos, pues yo salí de ese lugar sin reclamarle a nadie, sin discutir con nadie, porque me quedaba claro que el que había autorizado todo eso era Dios. Entonces me fui a mi vehículo y te voy a ser sincera, te abro mi corazón al pueblo y les digo, porque es un testimonio. Me puse a llorar, mis amados. Me puse a llorar de la impotencia. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo le voy a hacer, papá? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar todo lo que tengo que pagar? Me entró una angustia, me entró una ansiedad, me entró un estrés en ese momento porque somos seres humanos. Y dirán, doctora, y la palabra y todo eso. Sí, obvio que me acordaba de la palabra, pero yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Como seres humanos entendí que vamos a vivir esos momentos de ansiedad, de angustia, de temor. Pero entonces ahí está el Espíritu Santo. Cuando somos hijos de Dios, amados, el Señor nunca jamás nos va a dejar, porque dice su palabra que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y su Espíritu Santo va a hablar a nuestro interior. El Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros. Lo vamos a escuchar. Amado, es como si fuera nuestra propia mente hablando en nuestro interior. Y entonces el Espíritu Santo me hizo recordar eso, que era que Dios lo había permitido. Y entonces, amados hermanos míos, yo dije, si Dios lo permitió fue por algo. Papá no nos quiere hacer daño. Obviamente, papá, hay un propósito y hay un plan celestial. Y entonces yo dije, dice la palabra del Señor, que todas las cosas a los hijos de Dios nos viene para bien. O sea, eso es algo que tú y yo tenemos que recordar. Y me lo recordó el Espíritu Santo. Todas las cosas son para bien, para los que aman a Dios. Esa es una palabra que jamás se nos debe de olvidar. Y el Espíritu Santo me lo recordó y yo dije, bueno, si esto es porque Dios lo permitió y si esto es para bien para mí, pues entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Y entonces le pedí al Espíritu Santo de Dios, Señor, hazme ver, quiero entender, quiero que me des esa sabiduría para poder saber por qué, o sea,
cuál es el propósito. Y entonces me puse a analizar. Yo dije, ¿qué cosa, por qué me quitaría el Señor todos los recursos financieros, mis quincenas? ¿Por qué hizo eso? Y entonces yo me puse a analizar y pensar. Entonces, ¿sabes qué vino a mi mente? Una de las cosas que Dios nos enseña en la palabra es que dependamos de Él. Somos muy dependientes, o sea, de las cosas que nosotros mismos hacemos. Nosotros dependemos, por ejemplo, de los que ganamos quizá quincenal en un trabajo, dependemos de la quincena, no dependemos del favor de Dios. Entonces entendí algo, mis amados. Dios quería que mi fe aumentara, siendo dependiente de Él, no de una quincena. Dios me quería mostrar y enseñar que Él es un papá que está pendiente de nosotros, de mí. O sea, Dios me quería mostrar que yo pudiera aprender a depender de Él. Quitó todo lo que podría darme seguridad aquí en esta tierra. Ay, hasta escalofrío tengo, amados. Y amados hermanos, entonces yo dije, Señor, ya entendí. Quieres que yo dependa de ti. Quieres que yo confíe en ti. Quieres que yo tenga esa fe y esa confianza en ti, Señor. Mira, amados, yo tenía todas estas mejillas, estos cachetitos llenos y llenos, que borbotoneaba lágrimas, de verdad. Estaba yo ahí, de testigo estaba mi secretaria al lado. Y me borbotoneaba las lágrimas. Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces cuando Dios empezó a darme palabra por medio de su Espíritu Santo, a hacerme ver qué era lo que Él quería. Y ya entonces lo comprendí. Entonces recuerdo, eso nunca se me va a olvidar. Recuerdo que me fui secando las lágrimas, me sequé así de un lado y del otro. Y yo dije, Señor, si lo que tú quieres es que yo tenga fe y confianza en ti, lo voy a hacer, Señor. Y así secándome las lágrimas, le dije, lo voy a hacer. Voy a creer y confiar en ti. Entonces me recuerdo que no llevaba ya mucho dinero en la cartera, ya bien, una bicola llevaba yo en la cartera de dinero. Y le digo a mi secretaria, a mi asistente, le digo, te voy a invitar a desayunar, te voy a invitar. Y no recuerdo qué cosa le invité. Pero me dice ella, pero doctora, pero si no tiene, o sea, y si no tiene, que no le van a pagar y todo eso. O sea, mira, cuando Dios va a quitar todos los recursos, te quita todo. Que recuerdo que en ese día mi agenda estaba vacía, o sea, realmente había, yo creo que 2 pacientes, algo así. 2 pacientitos había. Y yo dije, no, con todo lo que tengo que pagar, o sea, nada me va a servir pues los ingresos de esas 2 consultas. Mis amados hermanos míos, ¿qué creen que pasó? Yo creí en Dios y es ahí es donde tú te das cuenta que Dios es fiel, que Dios es bueno y que la palabra, que cada promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Amados hermanos míos, pues yo me fui de ese lugar, me marché donde estaba en Villahermosa viendo ese trámite y me regresé acá a Comalcalco y entonces, amados hermanos míos, yo dije, no, Señor, pues en tus manos está, no sé cómo tú lo vas a hacer, o sea, qué va a pasar, qué vas a realizar. Pero bueno, yo creo en ti, creo y confío en ti. ¿Y qué creen que pasó? A partir de ese día, mis amados, bueno, ese día en especial, ese día fue sorprendente. Después que tenía 2 pacientes en la agenda, terminé con 16 pacientes. Uno de ellos había tenido cirugía y todo eso. Así que, amados, ese mismo día, o sea, solamente fueron unas pequeñas horas en las que pasé nada más, o sea, como te dijera, fue un tiempo en el que pasé con esa angustia, todo eso, y fue un momento en el que el Espíritu Santo de Dios habló a mi vida, me hizo ver cuál era su plan y su propósito, y amados, y no tardó nada, y me demostró el Señor, y yo dije, wow, Dios es fiel. O sea, ese día gané lo que
lo que lo que me habían quitado de mi quincena, ese día lo gané. O sea, fue tremendo, poderoso. Ya tenía ese mismo día resuelto todo lo que tenía yo que hacer para esa quincena. Y a partir de ese día, mis amados hermanos míos, a partir de ese día hasta el día que me pagaron, todo Dios solventó cada día, todo, cada quincena. Él era el que estaba pagando, Él era el que estaba solventando, Él era el que estaba añadiendo, era el que estaba ahí procurando que todo lo que tenía yo que solventar, pagar, requisitar todo, Él todo lo dio, mis amados. Él todo lo dio. Y esto no quiere decir que ya no te va a volver a pasar algo así. Van a pasar otras cosas que de pronto, a veces cosas que uno mismo provoca por a veces tu mala sabiduría financiera. Pero Dios sigue siendo fiel contigo, porque si tú eres fiel, si tú le honras, si tú le glorificas, Dios te va a honrar, dice la palabra. Honraré a quien me honre. Y Él está con nosotros. Entonces, mira, yo aprendí siempre cuando siento de pronto una angustia, un temor, esa ansiedad, ese estrés que me quiere ganar, yo recuerdo siempre, si aquella vez lo hizo, lo va a hacer otra vez. Y nunca, jamás me ha defraudado el Señor. Te lo digo hoy para darle gloria y honra a nuestro Dios. Y así como Job pudo ver, amados hermanos míos, la gloria venidera, como pudo ver que, después que se le fue despojado de todo, amados hermanos, pudo conocer al Señor profundamente y tener una relación a partir de ese momento con Dios. Hablar casi cara a cara con Dios, amados hermanos míos, y después Dios le multiplicó todo, porque Dios es fiel, Dios siempre va a ser fiel. Entonces, amados, por eso hoy Dios te recuerda, hoy Dios, está hablando a muchísimos, porque no nada más está hablando a uno, está hablando a muchísimas personas que de pronto se afanan y dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y están viviendo angustia, están viviendo estrés, están viviendo ansiedad, están en medio de preocupaciones, están que casi les da un infarto. Amados, dice hoy la palabra del Señor, no te afanes, no te preocupes. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, ocúpate. Si hay que trabajar, pues trabajemos. Si hay oportunidades de trabajo, pues trabajemos. Hay que pedirle a Dios en oración siempre que nos dé las fuerzas, la energía sobrenatural para que nos levante, para que podamos tener ese ánimo, esas ganas, esas fuerzas para seguir adelante, mis amados. Y Dios siempre nos va a ayudar, jamás nos va a fallar, pero algo que tú y yo tenemos que hacer, ser esos hijos obedientes a su palabra, esos hijos que busquen primeramente su reino y su justicia, amados, para que todas las añadidurías no nos falten. La palabra te promete, dice Dios en su palabra, mira, tú vales tanto, para mí vales tanto. Dios me mostró en esa etapa, en ese proceso, en ese momento, Dios me demostró, amados hermanos míos, que si nosotros le somos fieles, que si nosotros creemos y confiamos en Él, si nosotros descansamos en sus manos, si nosotros descansamos en sus promesas, si descansamos en su palabra, amados, Él no nos va a defraudar. Él inmediatamente, pero todo depende de que tú le creas. Que tú le creas, amados hermanos. Y obviamente que nos portemos bien. Sí, esto es como a nuestros hijos. Tú no le vas a premiar si alguno de tus hijos se porta mal. Sí, ¿no? Al contrario, busca la manera de reprenderle, de enseñarle a que no vuelva a cometer pues cosas que no son correctas, ¿no? Pues de la misma manera, mis amados, pero si nuestros hijos se portan bien, al igual nuestro Padre Celestial, si nosotros nos portamos bien, hacemos las cosas de la forma correcta, pero sobre todo, como dice esta palabra, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
vivimos practicando la palabra de Dios, pues las añadidurías que nos habla la palabra jamás nos va a faltar. No nos va a faltar el pan, no nos va a faltar la bebida, no nos va a faltar la ropa. Amados, tú y yo tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos da cada día. Amados, algo que tú y yo tenemos que aprender es eso, a no afanarnos con cosas de este mundo, a no afanarnos y querer cosas de este mundo. Lo que más nos tenemos que ocupar en tener es todo lo celestial, que tengamos ese espíritu como el de nuestro Señor Jesús, que tengamos esa mente como nuestro Señor Jesús, que tengamos ese corazón como nuestro Señor Jesús, que tengamos ese amor para dar a los demás. Dice la palabra del Señor, y es algo tremendo, que Él quiere que tú y yo amemos al prójimo como Él nos ama a nosotros. Eso está tremendo, porque es una calidad de amor. Dios quiere que tú y yo tengamos esa calidad de amor, esa calidad de perdonar, de soltar todo lo que pueda causarnos daño en nuestro corazón. Amados hermanos míos, Dios es tan hermoso de verdad. Y cuando tú tienes esos encuentros poderosos con Dios, amados, te das cuenta que ya, mira, yo te diré una cosa, desde esa vez empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a tener más confianza en Dios. Y no te voy a negar, de pronto como que se nos pasa el tiempo y después entonces como que ya se te olvida y de pronto viene otra vez. Pero Dios permite que tengas otros episodios en tu vida para que te vuelva a recordar, amados, que Él está contigo y que no dependas de todo lo que el mundo te pueda ofrecer, que no te afanes, que no te preocupes, porque Él está ahí y nunca jamás nos dejará, nunca jamás soltará nuestras manos. Y mira algo tremendo y poderoso que nos enseña la palabra. Dice, vamos a continuar, dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Mira, en el testimonio que te acabo de compartir, una de las cosas que Dios me enseñó es de que tenemos que tener mucha fe. Esa fe que nos dé esa confianza, que descansemos en Dios. Esa fe en la que digamos, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué esto, no sé el otro, pero tengo fe y confianza en Dios. La seguridad que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es de bien para nosotros, sus hijos. Y que todas las cosas que puedan pasar en nuestras vidas, sea la que sea, va a ser para nuestro bien. Eso es algo que tenemos que grabarnos en el corazón, sea lo que sea. Dice la palabra del Señor, mis amados, que Dios no nos da cargas que no podamos sobrellevar. Dios sabe hasta dónde tenemos fuerza. Dios sabe hasta dónde tenemos capacidades, porque Él nos creó. Él nos creó, y aunque seamos millones de personas en el mundo entero, en las naciones enteras, amados hermanos, dice la palabra que Él conoce sabe cuántos pelitos, cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Te imaginas eso? O sea, Dios sabe todo de nosotros. Claro que va a saber hasta dónde podemos soportar. Él sabe hasta dónde es nuestra fortaleza espiritual, nuestra fortaleza física. Él sabe todas nuestras debilidades. Él sabe de lo que somos capaces. A veces ni nosotros sabemos de las cosas que podemos ser capaces de hacer, amados hermanos. Hasta dónde podemos soportar. A veces no lo sabemos. No sabemos hasta dónde tenemos la capacidad de soportar ciertas cosas, hasta que Dios permite que vengan cosas a nuestra vida y nos damos cuenta, soy capaz de soportar esto.
¿Por qué? Porque lo estás viviendo, porque lo estás pasando. Pero obviamente, amados, quizás en nuestra propia fuerza no seríamos capaces, pero con la fuerza, con el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, sí somos capaces de todo, porque nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Amados hermanos míos, vamos a continuar. Está hermoso, ¿verdad? Yo siento que hay paz en tu corazón. Yo siento que Dios está hablando y está liberando a muchas personas de todas tantas cargas. Valórate, eres importante para el Señor y Él no te va a dejar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seamos fieles a Dios. Dale el lugar que le corresponde a Dios y Dios te dará el lugar que te corresponde como hijo. Amados, eso es tremendo, porque cuando tú y yo le damos el lugar que le corresponde a nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, cuando le damos el lugar que le corresponde de gloria y honra a nuestro Señor Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, amados, dice que, amados, ya tenemos esa conexión directa con el Padre. Eso es tremendo y maravilloso, y tenemos ese lugar de privilegio como hijos de Dios, no solo en esta tierra, lo tenemos en ese mundo espiritual del que no tenemos ni idea qué tan tremendo sea. Pero hay un mundo espiritual que quizás no vemos, o bueno, obviamente no lo vemos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, pero existe y tenemos ese lugar de privilegio, no solo en esta tierra, sino también en ese mundo espiritual. Amados, grande y poderoso. Y bueno, y seguimos en esta palabra, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Dice, mira algo tremendo que dice esta palabra. Los paganos andan tras todas estas cosas. Los paganos, dice. O sea, Dios nos dice, no te estés preocupando que si qué vas a comer, qué vas a beber, cómo te vas a vestir. Tú no te preocupes por eso. De eso se preocupan los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Pues los que no conocen a Dios, los que viven solamente en el mundo por vivir, dándole vuelo al hacha. Amados hermanos, así nos enseña la palabra. O sea, tú no eres un pagano para estarte preocupando. Tú eres un hijo de Dios en el que tiene un Padre Celestial todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios, el inicio y el final. Es el principio y el final. Es el alfa y el omega. Es el gran yo soy, dice la palabra. Ese ser maravilloso, poderoso, grande, majestuoso, es nuestro Padre cuando nosotros decidimos que es ser sus hijos. Amados, por eso dice, no eres pagano para que te estés preocupando por eso. Si yo voy a estar pendiente de ti, lo único que te pido, dice la palabra del Señor, es de que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermoso, amado. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Y no nos preocupemos más. No nos afanemos más, amados. Porque todo está en la absoluta voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Todo está en esa excelente voluntad del Señor. Eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Pase lo que pase, Dios ha permitido. Pero si Dios permite algo, tú recuerda y pregúntale a papá, no como reclamo, sino pregunta, papá, ¿cuál es el propósito de esto? Enséñame, yo quiero saber, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? Y así como a mí en ese día Dios me mostró que lo que quería era que yo aprendiera a depender de Él, a que no aprendiera a depender de lo que me pudieran dar o pagar en mi quincena, sino que todo podía depender absolutamente de Él. Sí, porque una consulta particular, todo depende de la bendición que Dios vaya a dar. ¿Sí? Si llegan muchos o pocos, va a depender de lo que Dios vaya a dar. Amados hermanos, yo te diré que desde ese tiempo yo no me preocupo. No me preocupo. Sí, de pronto en ciertos momentos, hay como que digo, ay, Dios mío, pero viene el Espíritu Santo de Dios y me recuerda. No estás sola,
No estás sola, confía, cree. Y si lo hizo una vez, lo hará una y otra y otra y otra vez en tu vida. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Él mismo, mis amados. Así que, amados hermanos míos, espero que esta palabra haya sido ahora sí que de gran bendición a tu vida, como Dios ha hablado a mi vida. Aprende a escudriñar la palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, pues no va a haber, no puede, ahora sí, tú no vas a poder saber lo que Dios quiere que tú aprendas. No vas a poder aprender lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, que nos da la capacidad de tener esa paz, esa paz que dice la palabra misma, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a creer, a confiar totalmente y plenamente en Él. Vamos a orar para que Él sea quien nos instruya. No sé cuánto tiempo me quede. Sí, ya nos acabamos el tiempo. Ay, bueno, pero yo voy a orar por ustedes. No se preocupen que el programa se terminó, pero yo oro en casa por ustedes. Así que, bueno, nos despedimos. Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas y que Dios, el Espíritu Santo, siempre esté con ustedes. Amén. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.